Miren la diferencia, cómo se comienza a pelar el papel. ¿Ven? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más de cómo hacer. Yo soy Rey y hoy estaremos hablando un tema que ya muchos me han pedido, que es el de cómo forramos nuestras macetas, qué tipo de aceite, el papel. Bueno, eso hablaremos hoy día en el canal. Así que también varias cositas más, el tipo de malla, los marcos, que ya hemos hablado del tema también. Voy a hacerlo un pequeño resumen más. Y también no te olvides que si quieres que hablemos del tema de las macetas, porque se rajan, ya hemos hablado también, te dejaré un video por acá, pero vamos a hablar una segunda parte, así que escríbeme si quieres esa segunda parte, lo que se refiere a lo que es mezcla, arena, exposición, por qué se puede rajar. Así que si eres nuevo, no te olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que así YouTube te avise cuando subo nuevo contenido. Y te olvides seguirme también en mis redes sociales como Instagram y Facebook, donde subo los adelantos. Así que sin más que decir, comencemos. Bueno, ya, ahora sí, ya directo al tema. Antes de comenzar con lo que nos sirve para forrar la maceta o papel, aceite, vamos a hacer un resumen de los tipos de marcos que usamos para las macetas, ya sea maceta redonda o maceta cuadrada. Para maceta cuadrada, como ya hemos hecho un video que te lo dejaré acá o por acá, los tipos de marcos, utilizamos, como ven, a ver, disculpen, son marcos madera cortadas de 1,5 centímetros, 2, depende el tamaño de la maceta. Para maceta cuadrada, y para maceta lo que viene a ser redonda, también tenemos mangueritas. En caso no tenemos GB, miren, ahí tenemos nuestro marco maceta redonda. Para macetas más grandes, que ya hemos hecho también en el canal, así que te recomiendo ver el canal. Ahí tengo el último, antepenúltimo creo, que hemos hecho una maceta grande redonda. Miren, manguerita más grande, para más grueso, digo, para que sea el marco obviamente más grueso por el tamaño de la maceta. Así que bueno, toda esta información está en el canal, así que no esperes más y corre a verlo. También qué tipo ¿cómo se llama?, de malla usamos para macetas grandes. Ya hemos hablado, pero no he enseñado directamente. Mira, acá tengo este tipo de malla. Es una malla de gallinero, que le dicen algunos. Es malla galvanizada, es hexagonal. Bueno, así viene en el paquete. Ustedes obviamente, si trabajan en cantidades, pueden comprar así porque les sale mucho más barato. Pero si hacen, digamos, cada semana, así pueden comprar en la ferretería, que les puede salir a cuenta también, ¿no? Porque este tipo de malla, miren, acá tengo un pedacito. Esta es así la malla. Bueno, obviamente va rodeado toda la maceta. ¿Por qué? Porque esta malla es flexible, se amolda digamos, al molde, vale la redundancia. Digamos, es un molde redondo, un molde cuadrado. Nosotros agarramos y estiramos, ven, y vamos amoldando, depende el modelo de la maceta, ¿no? Redondo, más, digamos, cónico o cuadrado. También le damos, podemos hacer todo tipo de modelos. Bueno, la malla hexagonal, acuérdense, la hexagonal, malla galvanizada, ya hemos hecho en el canal. Hemos hecho, miren, macetas así, grandes, de 60 centímetros de altura. No sé si se puede ver acá. Hemos hecho maceta colgante. Bueno, esto no lo tengo colgante ahorita, pero el modelo es colgante. También así, con los de variedad de tamaños. Así que todo esto en el canal. Y bueno, ¿qué más? Bueno, el tipo de aceite que usamos ya para las macetas. Este es un molde, es, digamos, un ejemplo. Mayormente yo recomiendo, cuando se usa moldes que no son de cemento, que sean plásticos, ¿no? Ya que es más fácil empujar en caso se trabe, ya que estos moldes se suelen pegar bastante. Así que, ¿qué tipo de aceite o grasa uso? Es muy simple y muy práctico, que todos tenemos en las casas, que es
aceite de cocina, aceite quemado de cocina. Bueno, yo casi no me queda mucho, pues no tengo en este envase, miren. Simplemente cuando sobra de las frituras, le echo acá y me sirve para echar luego a la maceta. Bueno, con una esponja vamos y echamos. No hay que gastar dinero en lubricantes, aceites, digamos, específicos, ¿no? Solo necesitar aceite de cocina quemado y listo. Aplicarlo obviamente en toda la superficie para que no se pegue, ¿no? Y ahora sí, para las macetas de cemento, ¿no? El papel que utilizamos, la maceta de cemento, ya que muchos dicen, no, el papel, ¿qué tipo de papel usas? Bueno, el tipo de papel es papel de cemento. Acá tengo, miren, este es papel de cemento. ¿Por qué? Porque es un poco más grueso que lo que viene a ser el papel común, que es papel, digamos, de cuaderno, periódico, ¿no? Esos tipos de papeles. Bueno, obviamente acá en Perú te viene con 3 capas. Mayormente son 2 capas de este papel que es medio marrón, algo así, no sé si lo voy a diferenciar. Y después te viene una capa que no necesariamente tiene que ser este color o esta marca, sino que es un poco más delgada el papel a comparación de este papel, que es un poquito más grueso. Así que ahorita vamos a ir a la demostración. ¿Qué se diferencia entre el papel de cemento y este papel que vendría a ser como un papel de cuaderno o periódico, ¿no? La diferencia, por qué elijo este tipo de papel y no este. Pero igualmente pueden usarlo. Porque este sí, porque te dura más, para más modelos, más hacer, digamos, terminas de hacer una maceta, el papel aún se conserva en buen estado para utilizarlo nuevamente. En cambio, este papel te puede utilizar 2 veces, ahí creo que ya tiene un tiempo de vida que se llega a romper muy fácil. En comparación de este que te sirve para si lo sabes cuidar, 6, 7, quizás hasta 10 veces. Así que vamos con la demostración y volvemos. Bueno, ahora sí, miren, acá tenemos el papel, el que viene a ser un papel de cuaderno, digamos, ya que esta es la parte más delgada del papel de cemento. Vamos a darle como si fuera un papel de cuaderno o un papel periódico y ahorita hacemos la otra parte del papel, ¿no? Que es la más gruesa. Así que vamos a probarlo sin más rodeos. Vamos a mojar solamente una parte para que vean. Miren, solamente necesitamos un pequeño tiempo. Si lo ponemos mucho más tiempo, la diferencia es que se va a deshacer. Miren. A ver. Miren. Miren la diferencia. Cómo se comienza a pelar el papel. ¿Ven? ¿Y qué pasa si lo tenemos más tiempo el papel o lo movemos? Este papel nuevo, así que va a durar un poco más. Miren, si lo tenemos otra vez el papel, miren, y lo movemos, digamos, tenemos varios papeles y vamos moviendo, sacando el movimiento. Miren, y nosotros estamos agarrando para forrar la maceta, digamos, ¿no? Miren, es muy frágil el papel, miren, parece, no sé, papel higiénico. Miren, es muy frágil. Ven la diferencia del papel normal y el papel de periódico. Y ahora vamos a usar el papel de cemento en sí, el clásico colomio marrón, así. Miren, vamos a meter todo como en pequeño y vamos a moverlo. Hay que imaginarnos que tiene bastante movimiento. Miren, y mucho más incluso que lo anterior. Y lo sacamos. Y la diferencia es que lo podemos agarrar normal. Miren, y no hay problema que se rompa o algo. ¿Ven? Miren. ¿Ven? Listo. Esa es la diferencia de papel periódico y papel de cemento. Este papel
te dura muchísimo más para más macetas, para más modelos que tengas que hacer. Unas hasta 10 veces, como te expliqué, 10 veces te puedes si lo sabemos cuidar el papel. Y ven, esa es la diferencia de papel. Acá lo tengo, de este papel cemento y este papel que viene a ser, digamos, un papel común, periódico, que cualquier cosa, miren, dedo se rompe, ¿ven? ¿Ven? No es necesidad de hacer mucha fuerza incluso, ¿ves? Y este papel, miren, meto el dedo y no pasa nada. Y te hago una capa para que no piensen que es doble. ¿Ven? Y miren, ¿ves? La diferencia de uno y otro. Así que ya saben, así que volvamos. Bueno, después de haber visto la diferencia de papeles, por qué se utiliza este tipo de papel, simplemente despedirme. Y antes de despedirme quiero decirles que en el próximo video, ya que me doy un poquito más de tiempo, vamos a hacer un molde de lo que es macetas jardineras de 1 metro de largo. Vamos a hacer jardineras de 1 metro de largo. Ya hemos hecho macetas, ya hemos hecho jardineras, moldes de jardineras incluso, pero pequeñas. Ahora vamos a hacer en el próximo video, si todo sale bien, una jardinera, un molde para jardinera desde cero. El molde es desde cero, y dame como el molde anterior desde cero, moldes redondos también. Busca en mi canal tipo de molde, cómo hacer moldes, ahí vas a encontrar toda la información. Vamos a hacer un molde para una jardinera de 1 metro desde cero. Primero es el molde, de ahí vamos a hacer al siguiente video quizás otra cosa, y al próximo vamos a hacer ya lo que es la maceta en sí, la jardinera de 1 metro. Vamos a hacer primero lo que es el molde desde cero, y en otro video la jardinera de 1 metro. Así que hay mucha información que dar todavía en este canal. Es un proyecto grande, nos quedan varios modelos, tamaños, hay platos, vastas colgantes, diferentes modelos. Así que suscríbete al canal, no te olvides seguirme en mis redes sociales y dejar un like y compartir el video, que eso me ayuda muchísimo, de verdad, me ayuda muchísimo cuando ustedes comparten el video, lo comentan, le dan like. Eso me ayuda a que YouTube promocione, digamos, de una forma, recomiende a demás personas el video, el canal, y así más ganas de seguir subiendo videos. Así que no se olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones y compartirlo en todas sus redes sociales. Y sin más que decir, nos vemos en el próximo video.